Noticia para Colombia: saltan las ratas uribistas en la brasa más caliente porque el presidente del pueblo, el que comparte una comida con su pueblo, el que abraza a las personas que están en la calle, el presidente que se sienta a la mesa más pobre de Colombia, porque es el único presidente que existe en la historia del pueblo, el que quiere que los niños sean universitarios, que tengan sedes, que puedan prepararse y ser grandes en Colombia, el presidente que ayuda a los ancianitos a querer que tengan un poquito de dinero, que no es mucho, y que las ratas uribistas no lo permiten. El presidente que se sienta con su juventud en las calles, no para llevárselas por delante como hizo Duque y el innombrable Álvaro Uribe, no señor. El presidente que está con su pueblo, ese pueblo olvidado, el campesino, que las ratas uribistas no permitieron que les dieran un salario ni una casita. El presidente que al menos se da a conocer en toda Colombia, que se va a la mesa y que cocina con el campesino. Ese es el presidente realmente del pueblo. Y si los uribistas que siguen a esas ratas uribistas se dieran cuenta cuál es el presidente que deben seguir, es un presidente que está con el pueblo, es el presidente que vive pensando en los territorios olvidados, el presidente que se siente escuchar las necesidades de un país, el presidente que quiere cambiar a Colombia. Les traigo la reforma más importante para todas las regiones, que nunca se había hecho en el gobierno uribista, porque nunca les importó sino los grandes millonarios, darle plata a los grandes que tenían ya plata, pero al pobre lo olvidó a todos los territorios de Colombia, nunca les importó. Les traigo explicado esta reforma. Con Ariel Ávila, que es el ponente del proyecto de acto legislativo del que vamos a hablar hoy, tienen, mejor dicho, enloquecidas a las ratas de la extrema derecha, unas enloquecidas, otras que están como saboreándose, hay de todo con este proyecto de acto legislativo que ya prácticamente va a pasar en el Congreso. O sea, ya eso está cantado, se llegaron a unos acuerdos y el país debe conocerlo, y usted debe conocer esto, porque a raíz de esto que va a hacer el presidente con el Congreso, con los congresistas que apoyen esto, porque eso obviamente es avalado por el presidente Petro después de llegar a unos acuerdos para hacer unas modificaciones, esto va a llevar más plata a su región, a los departamentos. Y por eso la ciudadanía debe votar bien, estar pilas, denunciar y hacer veeduría para que esa plata se invierta en lo que se debe. Vamos por paso para que se entienda, y esto es de las reformas más grandes que se hayan visto en los últimos años, porque anteriormente en gobiernos uribistas nunca a ninguno de ellos le interesó reformar el tema de salud, de pensiones, reformar la plata, cambiar el porcentaje de plata que se le envía a las regiones para que puedan invertir, entre otros. Nunca les interesó, solo en este gobierno está sucediendo eso. Por eso esta reforma al Sistema General de Participaciones es una de las reformas más importantes de los últimos años, porque cambia las reglas de juego. ¿Qué hace esa reforma? Modifica la Constitución a través de un acto legislativo y modifica cómo y el porcentaje de la plata que el gobierno nacional le envía a los departamentos para que lo inviertan en las regiones. Es decir, hoy, de los ingresos corrientes, de la plata que le entra al gobierno, se le envía más o menos el 24% a las regiones, a los departamentos. Las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, ellos van en patines, pero las regiones abandonadas históricamente por el Estado están quebradas, no tienen plata. Muchos municipios, si no estoy mal, alrededor de 300 municipios no tienen ni siquiera cómo pagar la nómina. Entonces, se les envía más o menos el 24%. ¿Qué es lo que hace esta reforma? Le quita competencias, eso se hace a través de otra ley, pero tienen que hacerla antes de que entre. No puede haber la ley no puede entrar en vigencia esta reforma a la Constitución sobre el porcentaje de plata que se le va a enviar a los departamentos sin que entre en vigencia antes una ley que modifica las competencias. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno nacional tiene algunas entidades, el Departamento de Prosperidad Social, por ejemplo, a través del DPS entregar subsidios, eso es una competencia de ellos, o de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, atender los desastres, una competencia. Entonces, lo que tienen que hacer es pasar esas competencias a los departamentos, y de esa manera se le puede aumentar la plata que se le envía al departamento. Entonces, el acuerdo al que llegaron no es del 24% de lo que está hoy en día, sino del 39.5% de los ingresos del gobierno de la nación. ¡Buena plata! A los departamentos, 39.5%, para que los departamentos cumplan con esa competencia que el gobierno nacional les está trasladando. Entonces ustedes dirán, pero ¿y esto en qué nos afecta? ¿O qué tiene que ver esto? ¿Y por qué es tan importante? Muy simple. La plata que tanto han luchado y han pedido las regiones durante para colegios, vías, hospitales. Y eso obviamente se hace en un periodo de transición, 12, 14 años, dependiendo cómo se mire. Acueducto. Pero probablemente tomen 14 años. Sirve para eso. No puede hacerse así de la nada y debe haber una transición en los recursos, cómo se van a empezar a enviar, bueno, etcétera. Todo eso se establece. Pero le va a llegar más plata a las regiones. Ustedes, me imagino que conocen que los políticos siempre prometen el cuento de la gestión, que ellos van a gestionar recursos, es lo que dicen, ¿no? Porque tienen que ir hasta el gobierno nacional a buscar la plata para invertir lo que lo hacen bien, porque la mayoría en este país son corruptos, eso hay que decirlo. La mayoría política de Colombia son ladrones. Entonces ahí es donde entra en juego los entes de control. Por eso les pedía que hay que hacer veeduría, porque eso va a cambiar las reglas de juego. Y eso es importante. Hasta la misma corrupción de Ana Francisca Toro está de acuerdo, mientras el expresidente innombrable está bravísimo porque se le acaban los recursos y llegan a colocar presidente, se les acaba la guachafita de robar dinero, porque muchos de estos dineros no llegaban a todas las regiones, por lo menos La Guajira, por lo menos Buenaventura, lugares totalmente olvidados. A decir, no, esto no se puede, no sé qué, hay un problema y la misma mierda de siempre, me perdonan la palabra, es que esta vez no me da rabia, porque ellos nunca hicieron nada. Este señor dejó no le importa nada al país. El año entrante tenemos que pagar 112 billones de pesos en deuda por culpa de ellos, por los malos manejos, por las megadeudas en las que nos metieron. El ministro de Hacienda andaba en Estados Unidos tratando de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional que nos dejaron este gobierno, el de Duque y José Manuel Restrepo, porque si no se hace una renegociación, pues no va a haber plata para inversión social.
pues está difícil la vaina. O sea, toca hacerlo, hay que hacer las cosas para ver cómo se puede invertir, hacer las cosas bien. Pero por eso, hasta este señor, este tal David, que hace parte de esos sectores de la derecha, le dice, oiga, pero, o sea, la misma derecha, porque hay gente de la derecha que está apoyando este proyecto. Miren, claro. ¿Saben la maldad que tuvo esa ultraderecha? Nada, de hecho, Uribe profundizó el problema de la centralización, hipercentralizando los recursos. El mismo Uribe lo hizo, quitándole plata a las regiones. Ahí tienen el innombrable para todos los que sigan a este señor, mijo, sálgase de ese lugar que es lo peor que ha existido en Colombia. Miren la pobreza que tiene Buenaventura. Quiero que entiendan y comprendan que usted no tiene que ser fanático a ningún partido, es el que haga las cosas bien. Y en este momento ellos nunca lo hicieron bien, hay que pasarle factura por tener este pueblo así empobrecido, como también el Chocó, como muchos lugares de Colombia, están en una pobreza absoluta, no porque usted está en la confortidad de su casa, lo mismo que yo sí pienso en esa pobre gente, por eso es que hago estos videos. Dijo, oiga, Petro está cumpliendo. Una señora que le hace oposición a Petro, ¿sí? Que odia al presidente, que hace parte de la corrupción lo más corrupto. País. Dice Petro le está cumpliendo a las regiones. Esto es un cambio de paradigma en este país, amigos y amigas. Algo nunca visto. Que va a modificar todo. Y entonces, ahí es donde viene un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Más allá de los temas técnicos que salen, exministros de Hacienda diciendo barbaridades y otros apoyan y otros dicen, bueno, pero hay que modificar más. Es el pueblo que tiene que ser veduría. La corrupción está en el gobierno nacional y en el gobierno local. La corrupción está en todos. Y no votar por alcaldes corruptos más. Votar bien, escoger buenos políticos, hacer veeduría, escoger buenos concejales para que hagan contrapeso, asambleístas, exigir a los entes de control que investiguen, que estén encima, por lo menos la Contraloría que hace un control posterior a todas las inversiones, todos los proyectos. Nosotros tenemos que estar ahí encima. O sea, por culpa de la corrupción no se puede negar o decir, oiga, no, mejor no le den la plata a las regiones. No, claro que hay que las regiones recibir esa plata porque igual el gobierno de ultraderecha toda al parecer se la robó, toda se la robó. O sea, nunca mandaron nada para las regiones. Por eso están bravos, porque Gustavo Petro así quiere que las propias regiones manejen su plata. Y eso debe ser así. El pueblo tiene que estar pendiente de que la eso. escogencia del Contralor, Procurador y demás regionales sea de otra manera. Porque son manejados por la politiquería también. O sea, acá yo creo que el mayor peso y la mayor labor es el pueblo. Viene de nosotros. Escoger gente idónea para que esos recursos que van a llegar por montones a las regiones se inviertan en lo que deben invertirse. También, pues, obviamente, se llegaron unos acuerdos que esa plata se debe invertir en salud, en educación, en vía especial, bueno, en mil cosas. Y todo debe estar bien establecido con unas competencias y demás. Esto es muy importante. ¿Y saben por qué las ratas corruptas uribistas están saltando y están bravas? Porque los que tienen intenciones de gobierno nacional, de volver al gobierno nacional, para robar, de llegar a la presidencia de la República, para seguir robando, porque la plata que van a manejar es menos en cuanto a las competencias que tendrán. Entonces, otros son petristas y terminan votando por Dilian Francisca. Eso es una contradicción histórica. Pero bueno, por eso esta señora dice, Petro cumplió, Petro no, lo mejor, a pesar de ser opositora y una politiquera de quinta, y que odia a Petro, pero no, ahora está feliz. Pero los que tienen tendencia a la política nacional y que le están apostando a eso, los poderosos más grandes que ella. La plata no va a ser la misma. Y ahora no es ellos manejando con su centralismo los recursos y decidiendo desde Bogotá cómo se soluciona un problema en Leticia, o en La Guajira, o por allá en Chocó. Nunca les importó a las regiones, por eso nunca les mandó nada a Chocó, mucho menos a La Guajira, mucho menos lo que hicieron también en Buenaventura, que es un lugar muy olvidado de los colombianos, nunca lo olviden. Eso hizo el uribismo. Que descentraliza este país. Miren Paloma Valencia, sin vergüenza. A estos políticos y la gente, oiga, que están enviando más plata y debe verse esa plata invertida. Eso es algo que todo el mundo pedía. Esto no es una vaina para beneficiar a FECODE. Obviamente, eso está establecido que los recursos deben ir dirigidos a atender, por ejemplo, los temas de educación, sedes universitarias, sedes de colegio, subsidios. Esta sinvergüenza, ¿verdad que no le enseñaron a los profesores que va en contra de ellos? De atacar un proyecto tan importante y no va a dejar un hueco fiscal de 577 millones. Eso es falso. La veo como desesperada. Esta señora es precandidata presidencial del Centro Democrático. Quiere llegar al gobierno nacional. Ahí se ven sus claras intenciones. Es una desmadrada de lo peor, que no les importó tener al pueblo así. Así como lo ven en imágenes, mucha gente vive en una pobreza totalmente absoluta por ese gobierno corrupto, que fue la peor ratas que tuvieron en Colombia. Así que Colombia tiene que despertar. No pueden seguir votando por ratas miserables, porque entonces las buenas reformas las bajan nuevamente. Que adelanta el Congreso al Sistema General de Participaciones, es decir, el dinero de la nación que va a los municipios bajo las siguientes condiciones. El aumento de competencia de salud debe cubrir todo el sistema de salud primaria para los municipios. En educación debe contemplar la educación de 3 años de preescolar, la jornada única, los 2 años de educación superior gratuita. Mira el presidente que piensa en los niños. Del municipio que el acto legislativo produce, claro, ahora los municipios van a tener más poder, porque van a tener más plata. Y reitero, debemos estar nosotros y votar bien, por favor, por Dios. Hay mucha gente que vota por Petro o votó por el Pacto Histórico del Congreso y la alcaldía del municipio votaron por la rata. Por lo más rata. Y sabía que estaban votando por un ladrón. O sea, eso no tiene ni coherencia, por Dios. Nosotros mismos nos estamos robando votando así. Claro, no vuelvan a votar por ratas de esa especie. Si se invierten las cosas bien, no tenemos que estar detrás de un político buscando un puesto, porque podemos acceder a salud, a educación. Claro, va a haber plata en todas las regiones. Sin necesidad de estar rogando a un político un puesto. Se necesita una ciudadanía más unida y organizada que haga que el salto de la descentralización se convierta en un salto a profundidad. Esto es lo que yo digo. De la democracia local. El dinero no es para las mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía. Y eso, pues, reitero, algunos políticos están diciendo, ay, pero es que la corrupción va a llevar a que se robe más plata, no sé qué. ¿Qué si es?
Bueno, ¿y entonces qué van a hacer? Tienen que tener plata para que arreglen sus ciudades, para que arreglen sus regiones, sus pueblos y lugares más olvidados. O sea, entonces si no se les da plata, entonces apague y vámonos. No, para eso están ustedes, para que ahora en adelante hagan veeduría. Por eso suscríbanse al canal, también compartan estos videos, denle y quiero saber qué opinan de esta ley que ahora le llega la plata a todas las regiones sin pasar por gobierno y la ultraderecha aburrida porque no puede robar al parecer más.